¿Y ahora qué hago? En estos tiempos mucha gente está preocupada, está angustiada, viendo la situación que estamos pasando y no tienen respuesta a todo lo que miran, a todo lo que escuchan y están preocupados, ¿qué pasará de mí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Algunos están desesperados ya por salir, pero no sabemos en realidad a qué es lo que quieren salir. Y esa es la duda que hay. No saben qué es lo que pasará al salir de sus casas, aquellos que todavía no han salido. Y aquellos que están afuera y andan angustiados, preocupados, con miedo de qué pasará, si nos vamos a morir o no, si el mundo será destruido o no. Y estuvimos estudiando anteriormente en esta semana acerca del temor y que la gente tiene mucho miedo sobre todas las cosas que están pasando, pero nos hemos dado cuenta que el único que nosotros debemos de temer es aquel que mata no solamente el cuerpo, sino que el alma la destruye también en el infierno, todos aquellos que no quieren acercarse a él. Y por eso quisiera compartir con ustedes, y el título de la predicación es ¿y ahora qué hago? Porque es la pregunta que todos nos estamos haciendo en este tiempo. ¿Y ahora qué hago? Y yo quiero decirles algo, Dios nunca ha querido destruir a la humanidad. Dios creó la humanidad y Él siempre estuvo buscando al hombre. Él quería que el hombre estuviera siempre cerca de Él. Pero el hombre pecó y se escondió del Señor. Y desde ese momento Dios comenzó a buscar al hombre. Y cuando Dios buscaba a Adán, Adán se escondía por el pecado que había cometido. Y es lo que ha venido pasando desde el principio. Todos nos hemos venido escondiendo del Señor por nuestro pecado. Y es lo que la humanidad ha pasado. No es que Dios quiera destruir. El hombre solamente por su propio pecado viene destruyendo su propia vida y ha venido destruyendo la humanidad. Pero desde el principio Dios siempre ha querido estar cerca del hombre. Y es ahí donde nosotros tenemos que recapacitar y pensar bien cuando nos hacemos esa pregunta, ¿y ahora qué hago? Cuando nosotros comenzamos a tener temor, cuando nosotros comenzamos a sentir miedo, inseguridad, nosotros tenemos que volver al principio, tenemos que volver al plan de Dios, cuál fue el plan de Dios y conocer verdaderamente quién es Dios para nuestra vida. Y así ha pasado el tiempo. Y el hombre se ha seguido llenando de maldad. Siempre ha movido al hombre la ambición, el poder, la gloria, los placeres y se han olvidado de Dios, han buscado sus propios intereses y eso ha hecho que el mundo se venga destruyendo. Por la ambición comienzan las guerras, comienzan tantas cosas, por el poder se crean todas estas ideas que comienzan a matarse el uno por el otro, con el otro. Y esto es lo que ha venido pasando, no ha sido Dios quien ha venido destruyendo. Dios destruyó la tierra a través del diluvio una vez, pero no porque Él quería destruirla, sino que en sus planes estaba de que el hombre estuviera siempre cerca de Él y sabía que así como iba la generación, como estaba viviendo, esto iba a afectar a aquellos que verdaderamente querían estar cerca del Señor. Pero era tan grande la influencia del pecado que había, que fue necesario destruir esa generación para que la demás gente que tenía el corazón dispuesto a servir a Dios no fuera destruido, no fuera contaminado con todo esto que estaba pasando. Asimismo también cuando construyeron la torre de Babel, Dios vio que el hombre tenía capacidad de poder llegar hasta donde él quería y dijo, no, no es posible que el hombre, porque el hombre no va a haber nada imposible, nada que lo detenga para hacer lo que él quiera. Y si nosotros nos fijamos, cuando el hombre comienza a adquirir poder es cuando comienza el problema, porque siempre quiere tener poder sobre alguien más y oprimir a aquel que está bajo su poderío. Y Dios siempre ha tenido cuidado del hombre, Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros, y es lo que nosotros tenemos que pensar. Y nosotros como cristianos, nuestra idea tiene que ser un poco diferente a todo lo que nosotros escuchamos allá afuera. Y por eso es que yo quiero que ahora nos hagamos esa pregunta, ¿y ahora qué hago? Y lo primero que yo te recomiendo ahorita es que tomes un papel y tomes un lápiz y comiences a anotar los versículos que vamos a estudiar en esta tarde, porque son versículos básicos y necesarios para nuestra vida como cristianos, que nosotros tenemos que estar seguros de lo que dice su palabra y nosotros tenemos que conocerla para nosotros poder compartir esta palabra con aquellos que aún no le conocen y que se están haciendo esa pregunta, ¿y ahora qué hago? Así que toma un papel, toma un lápiz y comienza a anotar. Si no lo tienes a la mano, pues tenemos la posibilidad de poder escuchar nuevamente este mensaje y toma nota de todo esto, porque Dios quiere bendecirnos en esta tarde.
Hay algo que tenemos que saber y es muy importante. Y el primer versículo es muy conocido, todos lo conocemos casi, y es Juan 3:16. Anótalo bien, algunos se lo saben quizás de memoria, pero hay otros que no. Pero dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nosotros nos damos cuenta del amor tan grande que es del Señor, que Él dice que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él está interesado siempre de que el hombre no se pierda. Él no quiere destruir a la humanidad. Él siempre ha posibilitado los medios para nosotros poder estar cerca de Él. Y nosotros como cristianos sabemos bien de que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, porque el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para que nosotros fuéramos redimidos de nuestro pecado, para que el mundo no se siguiera destruyendo, para que el hombre fuera bendecido, para que el hombre saliera de ahí donde estaba. Pero muchas veces nos olvidamos de todo ello. Y es algo básico, son bases del Evangelio. Esto es algo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo, que era un maestro de la ley, que supuestamente sabía todo lo que era acerca de Dios, pero no había conocido verdaderamente cuál era el plan de Dios y quién era Jesús, aun cuando estaba en medio de ellos. Y esto muchas veces pasa con nosotros y es necesario que nosotros lo sepamos ahora, de quién es Jesús para nuestra vida, qué es lo que viene a hacer a nosotros, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos mira. Dios nos mira con amor. Pero aquí vamos a ver algo bien importante también, donde vamos a ver de que no es Dios que quiera destruir al mundo. Y el siguiente versículo es Juan 3:36, y quiero que también lo anote. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre, él solo se está destruyendo. El hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre rehúsa creer en el Señor. Y aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice aquí la palabra, la ira del Señor está sobre él. Aquí no tiene nada que ver la pandemia. Aquí no tiene nada que ver las pestes que vengan, cualquier destrucción que venga, la guerra que venga. No, el que ha rehusado creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él, y esto ha sido desde el principio, porque Dios siempre quiso y anduvo buscando al hombre, siempre estuvo ahí llamándolo, pero muchos de los hombres han rehusado acercarse a él, aun cuando los está llamando, no quieren acercarse a él. Eso no es culpa de Dios. El hombre se está perdiendo en su propio pecado. El hombre se está destruyendo en su propio pecado, en su propia necedad, en su propia desobediencia, porque no quieren reconocer que dependemos de Dios, que Dios nos creó y lo único que Él quiere es que nosotros cada día estemos cerca de Él y le adoremos con todo nuestro corazón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no tenemos que tener ningún temor nosotros los que hemos creído en Él, porque tenemos vida eterna con Él. Ya sea que vivamos o que muramos, nuestra vida le pertenece al Señor. Tenemos vida eterna. No debemos de tener ningún temor. Pero la gente se pregunta, ¿y ahora qué hago? Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta verdaderamente quiénes somos delante del Señor. Y la gente allá afuera quizás ellos no saben, pero nosotros somos los que hemos sido llamados para poder compartir esto. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos bien esta palabra para que nosotros podamos compartirla con aquellos que la necesitan. Anote este otro versículo, Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios sabía que el mundo se venía destruyendo y una vez más les digo, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. Dios no mandó a Jesucristo para condenarnos, para juzgarnos, sino que para darnos la oportunidad de poder reconocer nuestro pecado y que ahora nosotros podamos acercarnos a Él con todo nuestro corazón y que podamos ser libres de la ira de Dios, que podamos ser redimidos del pecado, que vengamos a disfrutar de la salvación, de una vida eterna. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene la vida, no hay nada de qué temer. Juan 3:17, es muy importante, tenemos que conocer esta palabra. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está causando toda esta muerte es la paga del pecado, el pecado de la humanidad, el pecado del hombre, cuando el hombre se aleja de Dios.
La paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Muchas veces se nos es difícil poder entenderlo cuando es tan sencillo, que lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Jesús para nosotros poder comenzar a disfrutar de esa bendición, de esa paz que el hombre anda buscando allá afuera. Andan buscando paz en medio de la guerra, andan buscando paz en medio del dolor, andan buscando salvación en medio de tanta situación difícil y no la van a poder encontrar cuando rehúsan creer en el Hijo de Dios. Es necesario que nos acerquemos a Él. Y entonces nosotros vamos a disfrutar de esa salvación, de ese don de Dios, de esa dádiva de Dios, que es para cada uno de aquellos que crean en Él. Dice el otro versículo ahí en Romanos también, Romanos 5:8, que son versículos claves y básicos en nuestra vida cristiana que necesitamos conocer para poderla compartir con los demás. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más vemos el grande amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra inmundicia, en todo lo malo que nosotros pudimos haber hecho, Él mostró su amor. Y dice que Él nos da esa vida ahora, porque nos dio a Cristo, y dice que Cristo murió por nosotros para pagar esos pecados. Todo el castigo que nosotros merecíamos por lo que estábamos haciendo, por la vida que vivíamos, por habernos apartado del Señor, Dios nos muestra su amor dándonos a su Hijo y lo da para morir por nosotros, para perdonarnos nuestros pecados. Ahí vemos que el amor de Dios es tan grande. Dios en ningún momento ha querido destruir a la humanidad. Dice Isaías 53:5, mas Él, hablando acerca de Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Y ahí vemos una vez más donde dice el castigo de nuestra paz, el castigo que merecíamos, el precio que necesitábamos pagar para obtener esa paz, dice que fue sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos curados, por su llaga nosotros recibimos salvación, por su castigo, por su sacrificio, nosotros ahora tenemos vida, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos salvación, tenemos bendición, tenemos todo lo que necesitamos. Pero es necesario que nos acordemos siempre de todo esto. Aún en medio de lo que estamos viviendo, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando le buscamos a Él y dependemos de Él y nos acordamos de todo lo que Él hizo por nosotros, de cuál era la vida que nosotros vivíamos y cómo estamos ahora en Cristo, eso nos llena de paz, eso nos llena de gozo y podemos alabar al Señor con toda libertad, con toda alegría. Y no hay nada que nos detenga para seguir sirviendo al Señor. Venga lo que venga, nosotros estaremos seguros de que Dios está con nosotros, porque Él siempre les ha mostrado su amor para sus hijos. Dice otro versículo, el versículo que sigue, Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Una vez más Dios nos muestra y nos dice: no es mi culpa, es la culpa de ustedes. Dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada quien buscó por su camino. Y es lo que vemos ahora en día. Dios sigue llamando a la humanidad, pero cada quien busca su propio camino. Cada quien se descarría como oveja, van perdidos en el mundo, buscando sus propios intereses. Pero Dios siempre, muchas veces necesita hacer todo esto para que la gente pueda reconocer que Él nos está buscando, que Él nos está llamando, que Él siempre nos ha amado y lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Andábamos descarriados, íbamos a la perdición, pero dice: mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él siempre nos ha mostrado su amor. No podemos decir en este momento de que Dios no nos ama. No podemos decir en este momento que Dios nos ha dejado. No podemos decir de que Dios no ama a la humanidad, que Dios está destruyendo a la gente. No podemos decir eso. Dios siempre nos ha amado. El pecado ha destruido a la humanidad. El pecado sigue destruyendo la tierra. El pecado es lo que ha causado todo esto. Y nosotros tenemos que entenderlo como cristianos. Tenemos que entenderlo y poder compartir a aquellos que no lo saben aún. Pero nosotros primeramente tenemos que guardarlo muy dentro de nuestro corazón y vivirlo, todo esto que estamos escuchando. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí vemos claramente lo que la palabra del Señor nos dice.
Y lo que Jesús le decía a Nicodemo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo, que la verdad vino a nosotros, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, han amado más las tinieblas, han amado más el pecado que a Jesús, que aquel que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. El hombre no quiere aceptar lo que está haciendo. El hombre no quiere aceptar toda la realidad que está viviendo apartada del Señor. Y cuando se dan cuenta de que hay alguien que los anda buscando, no quieren acercarse a la luz, quieren permanecer en tinieblas porque las obras que están haciendo son malas. Y dice el versículo siguiente en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean descubiertas. Por eso el hombre no quiere acercarse a Dios. Por eso es que vemos todo lo que está pasando, y aun cuando escuchamos acerca del Señor y aún en medio de esta pandemia podemos ver de que hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios porque sus obras son malas y no quiere venir al Señor, no quieren venir a la luz porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Aquellos que tienen ambición, que tienen poder, que tienen gloria, no quieren venir a la luz porque saben que tienen que dejar muchas de las cosas que ellos practican, porque no quieren que sus obras sean descubiertas, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Y así está todo el hombre que vive en pecado. No quiere que nadie le diga nada. No quiere que sus obras sean descubiertas. Por eso no quieren venir a la luz. Y dice que esta es la condenación. Dios no está condenando al hombre. Uno mismo se condena cuando uno no quiere acercarse a la luz. Mas sin embargo dice en el versículo siguiente, en Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los que practican la verdad con todo gusto se acercan al Señor, porque no hay nada de qué temer, porque no hay nada de qué avergonzarnos. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, porque dice que nuestras obras son manifiestas de que son hechas en Dios. El que practica la verdad se acerca a la luz. Y aquí viene algo bien importante, y aquí es donde quiero que nosotros ya como cristianos tomemos un compromiso grande de practicar la verdad. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Dice, para que sea manifiesto, tenemos que mostrar que nuestras obras son hechas en Dios. Tenemos que accionar. La misión o la visión de Renova es mostrar el Evangelio para transformación de vidas. Dice mostrar el Evangelio. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos que practicar la verdad para mostrar que lo que estamos haciendo es en Dios, pero necesitamos practicar la verdad. Y ahí nosotros nos hacemos una vez más la pregunta y decimos, ¿y ahora qué hago? Y yo te lo digo conforme a la palabra del Señor. Humíllate, ora, busca el rostro de Dios, pídele perdón a Dios. Porque 2 Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, no está hablando de aquel que no le conoce, está hablando a alguien que ha creído en Él, alguien que ha vivido y ha disfrutado de sus promesas, ha disfrutado de sus bendiciones, que ha vivido con Él, que ha permanecido en la presencia del Señor, pero ahora se ha apartado o nos hemos apartado o nos hemos alejado del Señor. Ahora el Señor nos dice, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillémonos delante del Señor. La pregunta es, ¿y ahora qué hago? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer en lo que hemos estado fallando. Tenemos que reconocer aquellas faltas que hemos cometido. Tenemos que reconocer de que no hemos estado practicando la verdad.
Y es necesario venir delante del Señor nuevamente, volvernos de nuestro mal camino. Muchas veces hemos estado como esas ovejitas descarriándonos, queriendo buscar nuestro propio camino, nuestros propios intereses. Pero Dios nos está llamando ahora para que nos acerquemos a su presencia. ¿Y ahora qué hago? Yo te digo, ahora lo que tú tienes que hacer, después de humillarte, de orar al Señor, de invocar su nombre, de buscar su rostro, de pedirle perdón, ahora yo te digo, levántate y testifica lo que Dios ha hecho contigo. Practica la verdad. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es tan grande, han sido cambios tan grandes que es necesario que lo testifiquemos para que la gente pueda darse cuenta del poder de Dios y cuánto Dios nos ha amado. Yo personalmente pudiera decir tantas cosas que Dios ha hecho conmigo. Y los que me conocen, los que conocen la vida que yo vivía anteriormente, pueden decir y pueden testificar de los grandes cambios que Dios ha hecho con mi vida. Y ahora es mi deber hablar, testificar de lo que Dios ha hecho conmigo. Pero no solamente eso, sino que también practicar la verdad, practicar lo que estoy diciendo. Y es lo que necesitamos nosotros. El versículo que leíamos anteriormente dice, el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Así que levántate ahora, testifica lo que Dios ha hecho contigo. Por muy pequeño que te parezca, testifica. Y ahora que conoces estos versículos, habla del amor de Dios, habla del plan de Dios que tiene para la humanidad. No te dejes atemorizar por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es tiempo que nos levantemos como iglesia y que nosotros seamos aquellos que le demos esperanza, aquellos que están viviendo en temor, con miedo a la realidad que se está pasando en este país, o en cada país, en todo el mundo entero. Tenemos que levantarnos. Quiero que vayamos a otro versículo, siempre en Juan capítulo 4, versículo 4. Después de que Jesús estuvo hablando con Nicodemo, después pasó a Judea, y dice que sus discípulos bautizaban. Después de todo esto dice que él fue a Samaria, y el versículo 4 de Juan dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vemos de que Dios siempre ha tenido un propósito con nosotros, siempre ha tenido un propósito con el hombre, y Jesús vino aquí a cumplir con la voluntad del Señor, con la voluntad del Padre. Y vemos de que Jesús salió a Samaria porque le era necesario. Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor porque son necesarias para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente quién es Dios, quién es Jesús y cómo nosotros lo estamos viendo. Ya vimos de que Nicodemo estaba con Jesús, estuvo con Jesús y no conocía todavía quién realmente era Jesús. Aquí ahora Jesús va a Samaria y comienza a hablar con una samaritana. Una historia muy conocida, que le encuentra en el pozo y le pide de beber agua. Y la mujer comienzan a hablar porque no había una buena relación entre judíos y samaritanos y comenzaron a discutir sobre ese tema. Al final de todo ello, en Juan 4, versículo 10, Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Así estamos muchas veces nosotros. Jesús nos dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo que te he dado, si conocieras todo lo que yo he tratado de hacer por ti, tú vinieras a mí corriendo y me dijeras, dame de beber. Y yo te diera a beber de esa agua que nunca más tendrá sed. Hay mucha gente que está allá afuera con hambre, con sed, con un vacío en su corazón. Y todavía no han podido ver cuán grande ha sido el amor de Dios desde el principio. Que si conocieran el regalo de Dios, saldríamos corriendo delante del Señor a decirle, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Y es lo que Dios quiere que entendamos ahora. Dios nos sigue buscando. Dios nos sigue llamando. Aquí vemos que Jesús fue a Samaria porque le era necesario hablarle a esta mujer. Le era necesario que el evangelio llegara a Samaria. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer cuando se dio cuenta? Se levantó y testificó de lo que Dios había hecho con ella. Venid, le dijo,
aquí hay un hombre que me ha dicho toda la verdad, que la conocía perfectamente. Pero ella se levantó y comenzó a testificar, y es lo que nosotros debemos hacer. Reconocer verdaderamente quién es Dios. Pedirle que nos llene de su presencia, pedirle que nos llene de su amor, de su poder. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo lo dejó para nosotros, para que tuviéramos el poder de predicar el Evangelio, de predicar su palabra sin ningún temor. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, testificaremos de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, de todo lo que Jesús quiere para la gente, de todo lo que Dios quiere para la humanidad. Pero es necesario que ahora nosotros lo hagamos. Jesús ya lo hizo todo. ¿Y ahora qué hago yo? La pregunta, tengo que levantarme, tengo que ir y testificar. Y Juan capítulo 4, versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora es cuando se verá esos verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y pasará quizás como en este momento cuando Jesús estaba con la samaritana discutiendo que a dónde tenían que adorar, si en Samaria o si en Jerusalén. Como hemos estado quizás muchas veces nosotros, la vida que hemos estado viviendo como cristianos, peleando por cuál iglesia es mejor, si a dónde se adora mejor, si aquí o allá. Y ahora fue necesario quizás sacarnos de los templos para que nosotros pudiéramos entender que lo que Dios anda buscando es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y que vivan una vida práctica sirviendo al Señor, donde quiera que estén. Sea en el templo, sea en la casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores se levantarán para adorar al Padre en espíritu y en verdad y comenzarán a testificar. Dios siempre ha andado buscando al hombre. Y el versículo que sigue en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hemos estado adorando al Señor muchas veces quizás en espíritu, con toda nuestra mente, dice la palabra del Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y así hemos estado adorando al Señor en espíritu, muchas veces con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, pero no lo hemos estado adorando en verdad. Porque muchas veces nomás buscamos el sensacionalismo, la emoción, que con un canto y derramo mis lágrimas, pero después de todo ello, al salir de la iglesia, al andar en la calle, nos olvidamos de todo ello y no vivimos en verdad. No le adoramos a Dios en verdad. Pero ahora el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora que vayamos a la iglesia, no es posible que vayamos y regresemos de la misma manera como salimos. Ahora es necesario que vayamos allá y adoremos al Padre en espíritu y en verdad, viviendo una vida práctica que verdaderamente agrade al Señor. Que no sea necesario que te digan levanta tus manos para adorar al Señor, porque de tu propio corazón saldrá el deseo de adorarle a Él, de servirle, porque lo conoces ahora. Porque sabes lo que Dios ha hecho contigo. No tienes necesidad que nadie te esté forzando a adorarlo, porque tú estás tan agradecido con Él que le vas a adorar con todo tu corazón. Dice la palabra del Señor en el versículo anterior, dice que tales adoradores son los que el Padre anda buscando. Dios siempre ha andado buscando al hombre. Dios siempre ha andado buscando a alguien que le ame, a alguien que le adore, a alguien dispuesto a servirle. Y hemos vivido quizás una vida muchas veces conforme, pero después de todo esto tenemos que salir diferente. No nos engañemos. Hay un versículo en Proverbios 15:8 que lo leía y lo relacionaba con todo lo que estamos viviendo. Y dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hemos visto en medio de toda esta situación que estamos pasando, tanta gente que se arrodilla delante de Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole liberación por toda esta situación que está pasando. Y vemos las multitudes, lo vemos en las redes sociales, mucha gente de rodillas, pero al levantarse de ahí, continúan siguiendo la vida que han estado viviendo, una vida llena de pecado. Dios en su misericordia salva y sana,
Pero aquí la palabra del Señor dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Aunque esté alguien de rodillas diciéndole, Señor, sáname, sácame de esta situación, pero si ha rehusado creer en el Hijo de Dios, es abominación al Señor. Mas sin embargo dice, mas la oración de los rectos, de aquellos que verdaderamente viven una vida que agrada a Dios, de aquellos que verdaderamente practican la verdad, dice que Dios se goza cuando los escucha. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. No podemos ser del montón, no podemos ser de la multitud y creer de que porque estamos todos juntos de rodillas es suficiente para agradar a Dios. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Dice Ezequiel 22:30, cuando el pueblo de Israel estaba perdido, Dios siempre andaba buscando, dándoles una oportunidad. Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En medio del pueblo escogido de Dios, cuando Dios buscaba a alguien que se levantara para interceder por el pueblo, a alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no encontró a nadie. Y eso está pasando aquí muchas veces, en diferentes lugares, donde se han reunido como iglesia, donde nos hemos reunido como pueblo de Dios. Dios ha llegado quizás muchas veces buscando un hombre que se levante para ser vallado y que interceda a favor de la tierra, y no lo ha encontrado. No nos engañemos, tenemos que vivir una vida real delante del Señor, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dice 1 Pedro 2:9, esto es para nosotros, y dice, mas vosotros, ustedes, los que han creído en mí, o sea, no se conformen a ser como los demás. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró, Jesucristo nos compró con su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos ha llamado. Nos sacó de las tinieblas para que ahora vengamos a la luz, para que practiquemos la verdad, para que anunciemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel. Para que hablemos acerca del amor de Dios, de lo grande que Él es, que para Él no hay nada imposible, que todo lo que necesitas, todo lo que el hombre anda buscando, no lo encontrará en nadie más, sino que solamente en Jesucristo. Nosotros hemos sido ahora escogidos por Dios para ello. Por eso les digo, levantémonos, testifiquemos. 1 Pedro, el versículo siguiente, 2:10 dice, vosotros, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, nosotros que andábamos perdidos, nosotros que no pertenecíamos al pueblo escogido de Dios, nosotros que no merecíamos nada, dice que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y eso es lo que tenemos que testificar. Nosotros, los que no merecíamos esa misericordia, Dios ahora ha tenido misericordia de nosotros, y por eso es que ahora estamos aquí, por eso es que ahora podemos adorarle, por eso es que ahora podemos predicar su palabra. Yo los animo que meditemos en toda esta palabra que hemos escuchado en esta tarde. Dios hablaba a mi vida y creo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y ahí donde estás en tu hogar, yo quiero que ores al Señor. Si quieres arrodillarte delante del Señor, hazlo con toda libertad y pídele perdón al Señor. Muchas veces, como escuchaba una reflexión, muchas veces pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, por ciertos pecados que los vemos, pero no pedimos perdón por aquellas cosas que no hemos hecho para el Señor. Y la palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pidámosle perdón al Señor por todas aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer y no las hemos hecho. Pidámosle perdón al Señor porque Dios muchas veces nos ha llamado y nosotros nos hemos rehusado a acercarnos a Él.
Dice 2 Crónicas 7:15, el versículo último para terminar. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos al Señor y démosle gracias a Él. Digámosle: Padre Celestial, te doy gracias porque hasta este día tú has tenido misericordia. Y ahora a través de tu palabra, Señor, me has mostrado tu grande amor, de cómo tú siempre nos has buscado, siempre has estado ahí tratando de llamarnos, de acercarnos a tu presencia. Y nosotros hemos rehusado acercarnos a ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestra indiferencia hacia tu llamado, hacia lo que tú quieres que nosotros hagamos. Perdónanos, Señor, por no levantarnos y testificar de lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor, y enséñanos a amarte, a adorarte en espíritu y en verdad. No solamente por una simple emoción, sino que nuestra vida diaria sea una adoración a ti, practicando la verdad, practicando tu palabra, hablando acerca de tu grande amor, Señor. En tus manos estamos, oh Señor, en tus manos yo pongo a cada uno de aquellos que están escuchando, que han escuchado esta predicación, a cada uno de aquellos que están orando en este momento. Te pido, Señor, que los llenes de tu presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, los cubra, Señor, los llene, Señor. Así como le dijiste a la samaritana: si supieras quién soy y me pidieras de beber, yo te diera de beber de esa agua. Así dale de beber, Señor, de tu agua, Señor. Que sean saciados, que su alma sea saciada, que toda aquella necesidad que hay en cada hogar, Señor, sea saciada con tu presencia, Señor. Llénanos más y más de ti cada día, Señor. Y que en ningún momento, Señor, nos olvidemos de lo grande que ha sido tu amor por nosotros. Y que podamos vivir con la seguridad de que contigo, Señor, no nos falta nada. Que contigo nosotros estamos seguros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte. Gracias, Dios, porque nos has dado esa oportunidad de compartir tu palabra. Te damos gracias a ti, Señor. Recibe toda la gloria por siempre y quédate con cada uno de nosotros, Señor. Amén.